Ella era la esposa virgen que él despreció delante de todos. Él, el sheik orgulloso que juró jamás amarla. Pero cuando la herida se volvió fuerza y el desprecio se transformó en deseo, lo imposible sucedió. Comenta desde dónde estás viendo, deja el like y suscríbete, porque esta historia va a quemar como el sol del desierto hasta el último segundo. El sonido de los motores resonó por el desierto de Daran como un trueno distante. Yasm al-Karim dejó de peinar sus largos cabellos, corrió hasta la ventana del cuarto. Su corazón se disparó cuando vio la comitiva de coches negros atravesando los portones del palacio. Él había vuelto. Hassan al-Hasid había vuelto después de 5 años en Londres. Yasm respiró hondo. Se miró en el espejo una vez más. A los 22 años, ella sabía que ya no era la niña desgarbada que Hassan había dejado atrás. Los años habían sido amables con ella. Sus ojos oscuros brillaban con expectativa. El vestido azul marino realzaba cada curva que el tiempo había esculpido en su cuerpo. «Hoy mi vida empieza de verdad», murmuró para sí misma. Desde niña, Yasm había sabido que un día se casaría con su primo lejano. La promesa entre las familias al-Karim y al-Rashid era antigua, respetada, incuestionable. Durante todos esos años, ella había alimentado sueños románticos sobre el día en que Hassan vendría a buscarla. Imaginó que él llegaría sonriendo, que la tomaría en sus brazos, que susurraría palabras dulces en su oído. Imaginó que partirían juntos a Londres, donde él había construido una carrera brillante como si de una petrolera poderosa. Imaginó mal. Cuando Hassan bajó del coche principal, Yasm sintió el aire escapar de sus pulmones. Él estaba aún más imponente de lo que recordaba. El traje oscuro contrastaba con su piel bronceada. Los ojos verdes que ella tanto había amado ahora cargaban una frialdad que la hizo temblar. Hassan no sonrió. Hassan apenas miró en su dirección. En el gran salón del palacio, la familia se reunió para recibir al sheik que regresaba. El padre de Yasm, Abdul Alim, abrazó a Hassan con lágrimas en los ojos. La madre de ella, Laila, besó las mejillas del joven que consideraba un segundo hijo. «Mi querido Hassan», dijo Laila, sosteniendo el rostro de él entre sus manos. «¿Cómo has crecido? ¿Cómo te has convertido en un hombre fuerte?» Hassan sonrió educadamente. Sus ojos permanecieron distantes. Cuando finalmente se volvió hacia Yasm, ella vio algo que la dejó helada. Sorpresa, shock. Poco después, una irritación mal disimulada. «Yasm», dijo él con una reverencia formal que partió el corazón de ella. «Has cambiado». Ella intentó sonreír. Las palabras salieron temblorosas. «Hassan, necesitamos hablar». Él la interrumpió. Se dirigió al padre de Yasm. «Abdullah, necesito hablar con usted, en particular». El silencio pesó en el aire como una cuchilla. Yasm se quedó parada en el centro del salón. Sintió las lágrimas quemar en sus ojos mientras Hassan y su padre se alejaban. Las mujeres de la familia la rodearon, intentando consolarla, pero ella no conseguía escuchar sus palabras. Solo conseguía pensar en la frialdad de aquellos ojos verdes. En la sala de reuniones, Abdullah sirvió té para Hassan. Se sentó frente a él. El silencio se extendió por largos minutos antes de que Hassan hablara. «No puedo hacer esto», dijo Hassan mirando fijamente la taza en sus manos. «No puedo casarme con ella». Abdullah suspiró profundamente. «Hassan, hijo mío, sabías que este día llegaría. La promesa entre nuestras familias es sagrada. Yo era un niño cuando esa promesa fue hecha». La voz de Hassan cargaba frustración. «Mi vida está en Londres ahora. Tengo responsabilidades, compromisos. Tengo una vida». «¿Y qué vida es esa?», preguntó Abdullah con gentileza, pero firmeza. «Oí rumores, Hassan, sobre mujeres, fiestas. ¿Eso es vida?». Hassan cerró los puños. En Londres Hassan había vivido como quiso. Mujeres, fiestas, poder, una libertad que lo había convertido en esclavo de su propio orgullo. La última cosa que quería era volver a Darhan, atarse a tradiciones que consideraba anticuadas. Fuera de la sala, Yasm se apoyó en la pared fría del pasillo. No pudo evitarlo.
las voces atravesaban la puerta pesada. Escuchó todo. No puedo casarme con ella. Las palabras de Hassan resonaron en su mente como una condena. Yasm se llevó la mano al pecho. Sintió el corazón romperse en 1000 pedazos. 22 años de sueños, 22 años de esperanza, desmoronándose en segundos. Yasm ya no es una niña, Hassan, continuó Abdullah. Se ha convertido en una mujer hermosa, inteligente, digna de ti. Ella te esperó todos estos años. Hassan cerró los ojos. Él lo había notado, sí. Cuando vio a Yasm en el salón, por un momento olvidó cómo respirar. La niña flacucha de su memoria se había transformado en una mujer de belleza arrebatadora, pero eso lo empeoraba todo. «No puedo», repitió Hassan levantándose bruscamente. «No voy a arruinar su vida, forzando un matrimonio que no deseo». Abdullah también se levantó. Por primera vez, su voz sonó dura. «¿Y piensas que puedes arruinar el honor de nuestra familia? Si rechazas a Yasm ahora, después de que ella te ha esperado todos estos años, ¿qué futuro tendrá? ¿Qué hombre querrá a una mujer rechazada por su propio prometido?» Las palabras golpearon a Hassan como flechas certeras. «Además», continuó Abdullah, «tú eres el sheik ahora. Tu padre murió nombrándote como heredero. Tienes obligaciones con tu pueblo, con tus tradiciones. No puedes simplemente descartar todo porque descubriste una vida más fácil en Londres». Desde el pasillo, Yasm sintió las piernas temblar. Escuchó cada palabra, cada argumento. Percibió que Hassan estaba siendo forzado, que él no la quería, que ella era solo una carga, un deber a cumplir. Las lágrimas escurrieron silenciosas por sus mejillas. Hassan permaneció en silencio por largos minutos. Sabía que Abdullah tenía razón. Rechazar a Yasm sería exponer a toda la estirpe a la vergüenza. Sería traicionar no solo la promesa hecha por su padre, sino también la confianza de un pueblo que lo esperaba para liderar. Estaba atrapado por el honor, atrapado por el deber, atrapado por un juramento que había hecho cuando aún era demasiado joven para entender su peso. «Muy bien», dijo Hassan finalmente, su voz fría como el viento del desierto. «El matrimonio se realizará». Pero miró directamente a los ojos del hombre mayor. «No espere que sea feliz y no espere que finja serlo». Yasm se alejó de la puerta antes de que salieran. Corrió de vuelta al salón. Se posicionó exactamente donde Hassan la había dejado. Cuando él regresó, ella mantenía la cabeza erguida. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero su postura permanecía digna. «El matrimonio se realizará como estaba combinado», anunció Hassan para toda la familia. Su voz sonó como una sentencia. «En una semana». Por un momento, la esperanza floreció en el pecho de Yasm. Tal vez ella había oído mal. Tal vez él realmente la quería. Hassan se acercó a ella, se inclinó para que solo ella pudiera oír. Susurró palabras que ella jamás olvidaría. «No te engañes, Yasm. Serás solamente mi esposa en el papel, jamás mi mujer, de hecho». Yasm se congeló. Sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. En ese instante, entendió que su matrimonio ya nacía como una prisión. Una semana pasó como un borrón de preparativos y silencios pesados. Yasm intentó encontrar a Hassan varias veces durante esos días. Quería conversar, quería entender. Él siempre desapareció. La mañana del matrimonio, ella se despertó sola en el cuarto que había sido suyo toda la vida. En pocas horas, saldría de allí como esposa de un hombre que la despreciaba. Las mujeres de la familia llegaron temprano para ayudarla a arreglarse. Trajeron el vestido tradicional bordado en oro, joyas antiguas que pertenecieron a la abuela de Hassan, perfumes tan caros que parecían inalcanzables para cualquier vida común. «Estás hermosa, hija mía», dijo su madre Laila con lágrimas en los ojos. «Hassan se quedará sin aliento cuando te vea». Yasm forzó una sonrisa. Si al menos su madre supiera la verdad. Si supiera que Hassan ya había declarado que ella jamás sería su mujer, de hecho. «Mamá». Yasm sujetó las manos de su madre. ¿Y si esto es un error?» Laila frunció el ceño. «¿Un error, hija? Fuiste elegida por el propio destino para ser la esposa del sheik. ¿Qué error puede haber en eso?»
Yasm bajó los ojos. No podía contar. No podía romper el corazón de su madre antes de que la ceremonia comenzara. Nada, mamá, solo nerviosismo. En el salón principal del palacio, cientos de invitados se reunieron. Las familias más importantes de Darhan estaban presentes, diplomáticos, empresarios, líderes religiosos. Todos habían venido a presenciar la unión del Sheikh Hassan al-Rashid. Hassan estaba parado en el altar improvisado, vestido con las ropas tradicionales de su linaje. Incluso de lejos, Yasm podía ver la tensión en sus hombros, la mandíbula apretada, las manos cerradas en puños a los lados del cuerpo. Él parecía un prisionero esperando su ejecución. Cuando la música comenzó, Yasm bajó los escalones de mármol acompañada por su padre. Cada paso la llevaba más cerca de Hassan, más cerca de su prisión dorada. Los invitados suspiraron de admiración cuando la vieron. El vestido realzaba su belleza natural. Las joyas hacían sus ojos brillar como estrellas. Ella estaba deslumbrante. Hassan la miró cuando ella se acercó. Por un momento, sus ojos se encontraron. Yasm vio algo pasar por el rostro de él. Sorpresa nuevamente, tal vez incluso admiración. Pero fue solo un momento. Luego la máscara fría regresó. Hassan desvió la mirada. Cuando Abdullah entregó la mano de Yasm en la de Hassan, ella sintió el frío de la piel de él. Él la aseguró solo lo necesario, sin cariño, sin calor, como si estuviera tocando a una extraña. El imán comenzó la ceremonia. Palabras sobre unión sagrada, sobre compromiso eterno, sobre amor y respeto mutuos. Cada palabra sonó como ironía cruel para Yasm. Cuando llegó la hora de los votos, Hassan habló con voz mecánica, sin emoción, como si estuviera recitando un contrato de negocios. Acepto a Yasm al-Karim como mi esposa ante Allah y ante nuestra tradición. Yasm intentó poner sentimiento en sus palabras, intentó hacer que Hassan sintiera, aunque por un segundo, que ella realmente lo amaba. Acepto a Hassan al-Rashid como mi marido ante Allah. Prometo ser su compañera leal y dedicada. Hassan no demostró ninguna reacción. Cuando el imán anunció que estaban unidos por el matrimonio, los invitados estallaron en aplausos. Música tradicional resonó por el salón. Pétalos de rosa fueron lanzados sobre la pareja. Hassan y Yasm estaban oficialmente casados. Él no la besó. Mientras pétalos caían sobre su cabeza, Yasm se sintió invisible. El aplauso era para una farsa, no para ella. Yasm forzó una sonrisa para la multitud que la aplaudía, pero todo lo que conseguía ver eran los ojos fríos de Hassan, como si ella fuera una extraña, como si nada de aquello significara algo para él. Durante toda la fiesta, Hassan mantuvo distancia de su nueva esposa, saludó a los invitados, sonrió para las fotos, representó el papel de sheikh satisfecho, pero nunca se dirigió a Yasm, a no ser cuando era absolutamente necesario. Ella permaneció al lado de él como una muñeca decorativa. Sonreía cuando esperaban que sonriera, asentía cuando esperaban que asintiera. Por dentro moría un poco a cada minuto. Cuando la última música terminó y los últimos invitados partieron, el silencio cayó sobre el palacio como un manto pesado. Hassan se dirigió a los aposentos del sheikh. Yasm lo siguió incierta. Nadie había explicado dónde debería dormir ahora que estaba casada. «Hassan», ella llamó cuando él se detuvo delante de la puerta de sus aposentos. Él se giró por primera vez en todo el día. La miró directamente a ella. «Sí, yo. ¿Dónde debo...?» Sus pertenencias fueron transferidas al cuarto de al lado del mío. Su voz era fría como el hielo. «Tendrá sus propios aposentos, su propia entrada. No necesitará molestarme». Yasm sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Hassan, estamos casados ahora. ¿No podríamos al menos intentar...» «¿Intentar qué?». Él la interrumpió, los ojos verdes brillando con irritación. «Yasm, pensé haber dejado esto claro la semana pasada. Eres mi esposa solo en el papel, solo para satisfacer las tradiciones y mantener el honor de las familias». Él se acercó a ella. Yasm podía sentir el perfume de él, la fuerza que emanaba de su cuerpo. Por un momento,
Su corazón se disparó con la proximidad. Entonces Hassan habló y sus palabras fueron como cuchillos. Nunca serás mi mujer, de hecho. Jasm, nunca dividiremos una cama. Nunca habrá intimidad entre nosotros. Nunca habrá amor. Somos extraños que comparten un apellido, nada más. Las lágrimas quemaron los ojos de Jasm, pero ella se negó a dejarlas caer. No delante de él, no cuando él ya tenía el poder de destrozar su alma con palabras. «Entiendo», dijo ella, la voz temblorosa, pero digna. «¿Y tú entiendes que tengo amor propio, Hassan? ¿Entiendes que jamás voy a implorar por tu atención o tu afecto?» Hassan parpadeó, sorprendido con la firmeza en la voz de ella. «Dejaste claro que soy solo un deber a cumplir». Jasm alzó la barbilla. «Muy bien, pero sepa que nunca me rebajaré suplicando por algo que usted no desea dar». Por un momento Hassan pareció desconcertado, como si no esperara esa reacción. Jasm se giró y caminó en dirección a sus nuevos aposentos. Se detuvo en la puerta y miró por encima del hombro. «Buenas noches, marido. Que Alá nos ayude a soportar esta prisión que elegimos». Jasm desapareció detrás de la puerta, dejándolo solo en el pasillo. Por primera vez desde que regresó a Darhan, Hassan sintió algo diferente al deber o la irritación. Sintió una punzada extraña en el pecho, casi dolorosa, pero no se atrevió a darle un nombre. Los primeros días de matrimonio fueron una lección cruel sobre soledad. Jasm se despertaba sola todas las mañanas en sus aposentos. El cuarto era lujoso, decorado con telas finas y muebles tallados a mano. Tenía vista a los jardines del palacio y baño de mármol con bañera dorada. Era una prisión dorada. Cada mañana ella se arreglaba con cuidado. Elegía vestidos elegantes que realzaban su belleza, peinaba sus largos cabellos hasta que brillaban como seda. Se maquillaba suavemente, no porque esperara impresionar a Hassan, sino porque se negaba a entregarse a la tristeza. «Si él quiere una esposa solo de apariencia», murmuraba al espejo, «entonces tendrá la más digna posible». Hassan había establecido una rutina que la excluía completamente. Desayunaba solo en sus aposentos antes de que ella se despertara. Pasaba el día cuidando de los negocios del principado. Cenaba tarde, muchas veces fuera del palacio. Cuando estaban en el mismo ambiente, él la trataba como aire. Y Jasm aprendió a vivir como una sombra en su propia casa. En las primeras semanas, intentó romper el hielo algunas veces. Aparecía en la biblioteca cuando sabía que él estaría allí. Sugería que cenaran juntos. Preguntaba sobre el trabajo de él. Hassan respondía con monosílabos o simplemente ignoraba. Pero Jasm percibió algo que Hassan pensaba estar escondiendo bien. Él la observaba. Cuando creía que ella no estaba mirando, sus ojos verdes la seguían. En el jardín, cuando ella regaba las flores en el salón, cuando ella leía un libro en el balcón, cuando ella admiraba la puesta de sol. Hassan la estudiaba como si ella fuera un rompecabezas que no conseguía resolver. La transformación de ella realmente lo intrigaba. La niña, tímida y sin gracia de sus recuerdos, se había transformado en una mujer de presencia magnética. Jasm caminaba con la cabeza erguida, hablaba con voz suave pero firme. Sonreía con gentileza genuina a los empleados. Tenía una dignidad natural que irritaba a Hassan profundamente. Él quería que ella implorara, quería que se humillara buscando su atención, quería que llorara y suplicara afecto. En vez de eso, Jasm lo trataba con la misma cortesía educada que dispensaría a un huésped distante. «Buenos días, Hassan», decía cuando se cruzaban en el pasillo. «Con permiso», pedía cuando necesitaba pasar por él. «Que tenga un buen día», deseaba cuando él salía para el trabajo. Nunca querido, nunca amor, nunca nada que indicara intimidad o cariño. Era como si ella hubiera aceptado completamente los términos que él había impuesto, y eso lo incomodaba más de lo que le gustaría admitir. Una mañana, Hassan bajó más temprano de lo habitual y encontró a Jasm desayunando sola en la terraza. Ella usaba un vestido azul claro que hacía sus ojos brillar. El cabello estaba suelto, ondulando suavemente con la brisa matinal. Por un momento, él se detuvo y solo la observó.
Yasm no parecía triste o resentida. Leía un libro mientras saboreaba el café. De vez en cuando sonreía por algo que leía. Parecía en paz. ¿Cómo alguien podía estar en paz en un matrimonio sin amor? «Buenos días», dijo Yasm cuando notó su presencia. No levantó los ojos del libro. Hassan dudó. Por un momento, pensó en sentarse con ella, en preguntar sobre el libro, en intentar tener una conversación normal. En vez de eso, tomó una taza de café y se alejó, pero no pudo evitar mirar por encima del hombro una última vez. Yasm continuaba leyendo, aparentemente imperturbable por su rechazo, y eso lo irritó aún más. Por la noche, Hassan se encerró en su oficina para trabajar, pero se encontró mirando por la ventana que daba al jardín, donde Yasm solía caminar antes de dormir. Allí estaba ella, como siempre, caminando despacio entre los rosales. El vestido blanco que usaba brillaba bajo la luz de la luna. Ella se detuvo cerca de la fuente central y se sentó en el borde de piedra. Cerró los ojos y respiró hondo, como si estuviera meditando. Hassan se acercó a la ventana sin darse cuenta. Había algo hipnotizante en la serenidad de Yasm, en la forma en que ella había encontrado paz incluso en una situación que debería destruirla. «¿Por qué no se rompe?», murmuró para sí mismo. Cualquier otra mujer ya habría montado una escena, habría llorado, habría exigido explicaciones, habría implorado por atención o amenazado con irse. Yasm no hacía nada de eso. Ella simplemente existía, con una gracia y dignidad que hacían que Hassan se sintiera pequeño en comparación. La mañana siguiente, Hassan decidió probar los límites de esa serenidad. Durante el desayuno, que raramente compartían, él se sentó a la mesa donde Yasm estaba. Ella lo saludó educadamente y continuó comiendo. «¿No deberías estar más infeliz?», Hassan preguntó de repente. Yasm levantó los ojos del plato. «Disculpa, estás casada con un hombre que dejó claro que no te quiere. La mayoría de las mujeres estarían llorando, armando un escándalo, exigiendo cambios». Yasm colocó el tenedor en el plato despacio, lo miró directamente a los ojos. «¿Y qué ganarías con eso, Hassan? ¿Quieres ver lágrimas para sentirte poderoso? ¿Quieres que te implore para sentirte deseado?» Hassan quedó desconcertado con la franqueza de ella. «No voy a darte ese placer», continuó Yasm, la voz tranquila pero firme. «Dejaste claro que este matrimonio es una obligación. Muy bien, yo acepto, pero no esperes que me humille llorando por algo que no tienes intención de dar». Hassan abrió la boca para responder, pero Yasm se levantó. «Con permiso, tengo compromisos hoy». Y se alejó, dejando a Hassan solo con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez, desde que había regresado a Darhan, él se preguntó si no había subestimado completamente a la mujer con quien se casó. Esa noche, Hassan se quedó despierto hasta tarde, mirando el techo de su cuarto. Del otro lado de la pared, Yasm dormía sola, tan cerca físicamente, pero completamente inalcanzable. Y por primera vez, Hassan se preguntó quién estaba realmente atrapado en esa prisión invisible, si era ella o si era él. El primer evento oficial como pareja llegó 3 semanas después del matrimonio, una recepción para embajadores y empresarios extranjeros que visitaban Darhan. Hassan no podía asistir solo. Como Sheikh se esperaba que apareciera con su esposa. «Necesitarás estar presente», le dijo a Yasm en la mañana del evento. Su voz era fría, profesional. «¿Viste algo adecuado?» Yasm solo asintió. «Claro». Esa tarde, ella eligió un vestido largo de seda, verde esmeralda. El color realzaba sus ojos oscuros y contrastaba bellamente con su piel dorada. El escote era discreto, pero el corte abrazaba sus curvas de forma elegante. Cuando bajó las escaleras del palacio, Hassan la esperaba en el vestíbulo. Él dejó de respirar por un segundo. Yasm estaba deslumbrante. El vestido fluía como agua alrededor de su cuerpo. El cabello estaba recogido en un moño bajo, dejando el cuello al descubierto. Usaba solo un collar de perlas simple y pendientes pequeños. Era la elegancia personificada. Hassan desvió la mirada rápidamente. «Vamos, llegamos tarde».
Durante el trayecto hasta el hotel donde se realizaba la recepción, ellos permanecieron en silencio en el asiento trasero del coche oficial. Jasm miraba por la ventana. Hassan fingía leer documentos, pero sus ojos volvían a ella constantemente. Cuando llegaron al salón, todas las cabezas se giraron. Los murmullos de admiración eran audibles. Jasm caminaba al lado de Hassan con postura perfecta, una sonrisa educada en los labios. Sheikh Hassan, saludó el embajador de Francia. Qué placer volver a verlo. Y esta debe ser su esposa, Jasm al-Hasid. La presentó Hassan formalmente. El embajador besó la mano de Jasm. Encantado. Es usted aún más hermosa de lo que las fotos sugerían. Gracias, respondió Jasm con gracia natural. Durante toda la noche fue lo mismo. Hombres y mujeres se acercaban para conocer a la nueva sheikh. Todos elogiaban su belleza, su elegancia, su educación. Jasm conversaba fluidamente en inglés y francés. Hablaba con naturalidad sobre política y economía, y cada respuesta hacía que las miradas se fijaran en ella con respeto. Hassan observaba todo con creciente irritación. Él debería estar orgulloso. Jasm era exactamente el tipo de esposa que un sheikh necesitaba, inteligente, hermosa, refinada. Pero cada elogio que ella recibía lo incomodaba profundamente. El momento crítico llegó cuando Sir Richard Blackwood, un empresario inglés de unos 50 años, se acercó con un vaso de champán en la mano. «Sheikh Hassan, es usted un hombre de suerte», dijo Blackwood con la sonrisa confiada de los hombres, acostumbrados a conseguir lo que quieren. «Su esposa es una de las mujeres más bellas que he tenido el placer de conocer». Hassan forzó una sonrisa. «Gracias». Blackwood se giró hacia Jasm. «Y también inteligente. Nuestras conversaciones sobre economía internacional fueron fascinantes». «Es usted muy amable, Sir Richard», respondió Jasm educadamente. «¿Sabe?», continuó Blackwood, acercándose ligeramente, «si algún día se cansa de la vida en el desierto, Londres siempre tiene espacio para una mujer como usted». El comentario fue hecho en tono de broma, pero la intención detrás era clara. Hassan sintió la sangre hervir. Sus puños se cerraron involuntariamente. Una vena latió en su sien. «Con permiso», dijo, la voz peligrosamente baja. Blackwood rió sin percibir el peligro. «Ah, relájese, Hassan. Es solo un elogio. Hombres como nosotros sabemos reconocer calidad cuando la vemos». «¿Hombres como nosotros?», repitió Hassan, dando un paso adelante. Jasm percibió la tensión creciente. Puso la mano ligeramente en el brazo de Hassan. «Hassan», pero él ya estaba fuera de control. «Sir Richard», dijo Hassan con la voz cortante como hielo. «Sugiero que guarde sus elogios para sí mismo. Mi esposa no está interesada en sus ofertas». El silencio se extendió alrededor del grupo. Otros invitados comenzaron a mirar en su dirección. Blackwood alzó las manos en rendición, pero aún sonriendo. «No quise ofender, mi querido, solo admirando el buen gusto». «¿Su admiración no es bienvenida?», replicó Hassan frío. Jasm sintió la vergüenza crecer. «Tal vez deberíamos, Sir Richard», interrumpió Hassan. «Creo que nuestro negocio puede ser discutido en otro momento, con otros socios». La amenaza velada era clara. Blackwood perdió la sonrisa. «Claro, Sheikh, con permiso». Y se alejó rápidamente. Hassan tomó a Jasm por el brazo, más fuerte de lo necesario. «Vámonos». Durante el trayecto de vuelta, el silencio en el coche era sofocante. Jasm podía sentir la rabia emanando de Hassan en ondas. Cuando llegaron al palacio, él explotó. «¿Qué fue aquello?», preguntó, girándose hacia ella tan pronto como entraron en casa. «¿De qué estás hablando?», respondió Jasm, genuinamente confusa. «Esa actuación coqueteando con todos los hombres presentes, dejando que ese idiota de Blackwood prácticamente te hiciera propuestas delante de mí». Jasm se quedó boquiabierta. «¿Coqueteando? Hassan, yo solo estaba siendo educada, cumpliendo mi papel como su esposa». «Tu papel no incluye seducir medio salón», dijo Hassan, la voz cargada de acusación. «¿Seducir?». Jasm sintió la rabia crecer en su pecho. «Yo conversé educadamente, respondí preguntas, sonreí cuando esperaban que sonriera.
¿Qué exactamente debería haber hecho? Quedarme callada y muda como una muñeca. Tú disfrutaste cada segundo de aquello, continuó Hassan, ignorando su pregunta. Disfrutaste ser el centro de atención. Disfrutaste tener hombres babeando por ti. «Para», gritó Jasm, y Hassan quedó sorprendido con la fuerza en su voz. «Para ahora». Ella dio un paso adelante, los ojos brillando de indignación. «¿Quieres saber la verdad, Hassan?» «Sí. Me gustó conversar con personas inteligentes. Sí, me gustó ser tratada como un ser humano digno de respeto, porque hace semanas que vivo en esta casa como un fantasma, ignorada por mi propio marido». Hassan abrió la boca para responder, pero ella no había terminado. Pero seducir, coquetear, Jasm rió amargamente. «Yo no pedí nada más que respeto, y si eso te incomoda, el problema no soy yo». «No sabes de lo que estás hablando», dijo Hassan, pero su voz había perdido parte de la fuerza. «Sé exactamente de lo que estoy hablando», replicó Jasm. «Tú no estabas celoso de que me miraran. Tú estabas enojado porque tu propiedad estaba siendo admirada por otros». La palabra propiedad golpeó a Hassan como un puñetazo. «Tú no eres mi propiedad», dijo, pero sonó defensivo. «¿No?», preguntó Jasm acercándose más. «Entonces, ¿por qué la reacción? ¿Por qué la rabia? Si no significo nada para ti más allá de un deber cumplido, ¿por qué te importa lo que otros hombres piensen de mí?» Hassan se quedó sin respuesta. Por primera vez desde que se casaron, Jasm lo había acorralado con su propia lógica. «Él», comenzó, pero no pudo terminar. Jasm lo miró por un largo momento. Cuando habló nuevamente, su voz estaba más baja, pero no menos firme. «No puedes tenerme, Hassan, pero tampoco puedes dejarme ir. Me desprecias, pero te irritas cuando otros me valoran. Quieres mi sumisión, pero te incomoda mi fuerza». Ella pausó, dejando que las palabras penetraran. «Tal vez el problema no sea yo buscando atención. Tal vez seas tú no sabiendo lo que realmente quieres». Y por primera vez, desde que regresó a Darhan, Hassan al-Rashid se quedó completamente sin palabras delante de su esposa. Jasm se giró y subió las escaleras, dejándolo solo en el vestíbulo. Hassan permaneció allí por largos minutos, el corazón latiéndole desacompasado. Por primera vez desde que regresó a Darhan, Hassan al-Rashid se había quedado completamente sin palabras delante de su esposa y percibió que algo dentro de él se había movido. No sabía si eso lo asustaba o lo intrigaba más. 3 días después de la recepción, Hassan anunció que visitarían una institución de caridad en Darhan. Parte de sus obligaciones como pareja real era aparecer en eventos sociales y mostrar apoyo a las causas del Principado. «Se espera que comparezcamos juntos», dijo él durante el desayuno, sin mirar a Jasm. «El coche sale en 1 hora». Jasm asintió en silencio. Desde la discusión en el palacio, apenas intercambiaban las palabras necesarias, pero había algo diferente en el aire, una tensión que no existía antes, como si las palabras de ella hubieran abierto una grieta en algo que Hassan mantenía cuidadosamente cerrado. La institución quedaba en las afueras de la ciudad. Era un orfanato que albergaba a niños de familias destruidas por conflictos en la región. Hassan y Jasm fueron recibidos por la directora, una mujer gentil de unos 60 años. «Sheikh Hassan, Sheikh Jasm. Qué honor recibirlos», dijo ella, haciendo una reverencia. «Los niños están ansiosos por conocerlos». Durante la visita, Jasm se transformó. Hassan la observó interactuar con los niños con una naturalidad que lo sorprendió. Ella se arrodilló para estar a su altura, escuchó sus historias con atención genuina, sonrió de forma que iluminó todo su rostro. Una niña pequeña de unos 5 años se acercó tímidamente a Jasm. «¿Eres de verdad una princesa?», preguntó la niña con los ojos muy abiertos. Jasm rió, un sonido melodioso que Hassan no oía hacía mucho tiempo. «Soy solo una mujer como cualquier otra», respondió Jasm, ajustando el vestido de la niña. «¿Pero puedo ser tu amiga?». La niña sonrió y abrazó las piernas de Jasm. Hassan sintió algo extraño moverse en su pecho. Después de la visita oficial,
la directora los invitó a conocer el jardín trasero, donde los niños cultivaban una huerta. Jasmine pareció genuinamente interesada. ¿Puedo ver?, preguntó. El jardín era simple, pero bien cuidado. Parterres con vegetales y algunas flores coloridas. Jasmine caminó entre ellos, admirando el trabajo de los niños. Fue cuando sucedió. Una piedra suelta en el camino de grava, el tacón alto que ella usaba, un movimiento en falso. Jasmine tropezó y cayó, torciéndose el tobillo derecho. El grito de dolor que ella soltó hizo que Hassan corriera hacia ella instantáneamente. ¡Jasmine! Él se arrodilló a su lado, olvidando completamente la frialdad que mantenía. «¿Estás herida?» Jasmine intentó levantarse, pero el tobillo no soportó su peso. Ella tambaleó, y Hassan la sujetó por la cintura para impedir que cayera nuevamente. «Mi tobillo», susurró ella, el rostro contorsionado de dolor. Sin dudar, Hassan la tomó en sus brazos. Jasmine se agarró automáticamente al cuello de él, sorprendida con el gesto. «Necesitamos llevarla al médico», dijo Hassan a la directora, que había corrido hacia ellos alarmada. «Hay un consultorio médico en el piso de arriba», ofreció la mujer. «El doctor Ahmad atiende aquí 2 veces por semana. Él está aquí hoy». Hassan cargó a Jasmine escaleras arriba. Ella estaba ligera en sus brazos, pero él podía sentir la tensión en su cuerpo a causa del dolor. El perfume suave de ella lo envolvió, y Hassan se encontró notando cómo ella se ajustaba perfectamente contra su pecho. El médico examinó el tobillo y concluyó que no estaba roto, solo torcido. Prescribió reposo y hielo. «Algunos días sin apoyar el pie y ella estará bien», dijo el doctor Ahmad. «Pero hoy debe evitar caminar». Durante el trayecto de vuelta al palacio, Jasmine permaneció en silencio, claramente incómoda. Hassan la observaba por el rabillo del ojo, notando cómo ella intentaba esconder el dolor. Cuando llegaron a casa, Hassan la cargó nuevamente, esta vez hasta sus aposentos. «Gracias», dijo Jasmine cuando él la depositó suavemente en la cama. «Puedes dejarme ahora. Voy a pedirle a una de las criadas que traiga hielo». «No», dijo Hassan de forma sorprendentemente firme. «El médico dijo que necesitas elevar el pie y aplicar hielo inmediatamente». Jasmine lo miró con sorpresa. Era la primera vez que él demostraba preocupación real por ella. Hassan salió y volvió minutos después con una bandeja, hielo envuelto en una toalla, analgésicos y una taza de té. «Quítate el zapato», dijo él, colocando la bandeja en la mesita al lado de la cama. «Hassan, no es necesario». «Quítate el zapato, Jasmine». Había algo en su voz que la hizo obedecer. Hassan se arrodilló en el suelo al lado de la cama, a la altura de sus pies. Con cuidado, él desabotonó el zapato de tacón y lo retiró. Jasmine contuvo la respiración cuando los dedos de él tocaron su piel. El tobillo estaba hinchado y comenzando a ponerse morado. «Esto debe doler mucho», murmuró Hassan, examinando la herida con cuidado. Sus manos eran grandes y cálidas contra la piel de ella. Jasmine sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el dolor. «No es tan malo», mintió ella. Hassan miró hacia arriba directo a los ojos de ella. «No necesitas fingir conmigo, Jasmine». Había algo diferente en su voz, más suave, casi cariñoso. Él colocó la compresa de hielo sobre el tobillo, con una delicadeza que ella no esperaba. Después, con cuidado, elevó la pierna de ella y colocó una almohada por debajo. «¿Mejor así?», preguntó, sus manos aún sosteniendo gentilmente el pie de ella. Jasmine se sintió incapaz de hablar. La proximidad de Hassan estaba haciendo su corazón dispararse. Hassan debería haberse apartado en ese momento. Debería haber dejado el cuarto y regresado a su frialdad habitual. En vez de eso, se quedó allí arrodillado al lado de la cama, sus manos aún tocando la pierna de ella. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Jasmine suavemente. «¿Hice qué?». «Me cargaste, me trajiste aquí, me estás cuidando». Hassan se quedó en silencio por un largo momento. Sus ojos encontraron los de ella. «Eres mi esposa», dijo finalmente, pero la explicación sonó vacía incluso para él. «Solo en el papel», recordó Jasmine, usando las palabras que él mismo había dicho.
Hassan se acercó más, sus manos subiendo lentamente por la pierna de ella hasta detenerse a la altura de la rodilla. «Jasm», susurró él, y había algo diferente en su voz, algo peligroso. Ella podía sentir el calor emanando del cuerpo de él, el perfume masculino que la mareaba, la intensidad de aquellos ojos verdes que la estudiaban como si la vieran por primera vez. «Hassan», ella susurró de vuelta, sin saber si era una advertencia o una invitación. Él se inclinó más cerca. Jasm podía sentir la respiración de él en su rostro. Sus miradas se fijaron y el mundo alrededor pareció desaparecer. Hassan levantó una de las manos y tocó suavemente el rostro de ella. Jasm cerró los ojos y se inclinó hacia el toque, un pequeño suspiro escapando de sus labios. «Eres hermosa», murmuró Hassan, su voz ronca. «Tan hermosa que a veces duele mirarte». Los ojos de Jasm se abrieron, brillando con lágrimas no derramadas. Hassan se inclinó más, sus labios a solo centímetros de los de ella. Jasm podía sentir el calor, la promesa de aquel beso que ella había soñado desde niña. Él levantó la otra mano y sujetó el rostro de ella entre las palmas, los dedos entrelazándose en sus cabellos. Jasm sujetó la muñeca de él, sintiendo el corazón acelerado latir contra sus dedos. Hassan se acercó hasta que sus narices se tocaron ligeramente. La respiración caliente de él se mezcló con la de ella, creando una intimidad que rozaba el beso sin ser uno. Los labios de Hassan rozaron levemente los de ella, sin llegar a unirse. El calor del contacto casi imperceptible hizo que Jasm suspirara como si ya fuera un beso robado. «Jasm», él susurró contra sus labios, y ella podía sentir cada vibración de la voz de él en su piel. El mundo entero se redujo a ese espacio mínimo entre ellos. Un hilo de cabello, una respiración, una decisión. De repente Hassan se apartó bruscamente, como si hubiera recibido una descarga. «Lo siento», dijo él, levantándose rápidamente. «Eso fue... yo no debería». El momento se rompió como cristal. Jasm sintió el corazón romperse por segunda vez desde que se casara. «Hassan, descanse», dijo él ya caminando en dirección a la puerta. Su voz había regresado a la frialdad habitual, pero Jasm podía percibir el esfuerzo que eso le costaba. «Voy a pedirle a una criada que la vigile, Hassan. Espere». Pero él ya había salido, cerrando la puerta detrás de sí con más fuerza de lo necesario. Jasm se quedó sola en el cuarto, el corazón aún acelerado. Se llevó la mano a los labios que no fueron tocados, sintiendo el vacío del beso que nunca vino. Por primera vez, ella había visto una grieta en la armadura de Hassan, había visto deseo en sus ojos, ternura en sus manos, y entonces él había huido. Del otro lado de la puerta, Hassan se apoyó en la pared, la respiración irregular. Sus manos temblaban ligeramente. Por un momento, él había olvidado todo, el orgullo, la rabia, la determinación de mantener distancia. Había visto solo a Jasm, y casi se había rendido, casi. Pero Hassan al-Rashid no estaba listo para admitir que Jasm ya había agrietado su armadura. En los 3 días siguientes al casi beso, Hassan desapareció completamente. Jasm no lo vio en el desayuno, no lo encontró en la biblioteca, no oyó sus pasos en el pasillo. Era como si él se hubiera evaporado del palacio, pero ella sabía que él estaba allí. Veía las luces encendidas en su oficina hasta altas horas, oía el sonido amortiguado de llamadas telefónicas a través de las paredes gruesas. Hassan se estaba escondiendo de ella y eso la dejaba furiosa. La mañana del 4.º día, Jasm decidió que ya había tenido suficiente. Su tobillo estaba casi curado, y su paciencia se había agotado completamente. Ella golpeó a la puerta de la oficina de Hassan. «Adelante», dijo la voz de él fría y distante. Hassan estaba sentado detrás de la mesa de caoba, rodeado de papeles y contratos. Ni siquiera levantó los ojos cuando ella entró. «Necesitamos conversar», dijo Jasm, cerrando la puerta detrás de sí. «Estoy ocupado», respondió Hassan aún sin mirarla. «Si es sobre la agenda de la semana, hable con mi asistente». «No es sobre la agenda».
Hassan suspiró claramente irritado. Finalmente levantó los ojos. «¿Qué quieres, Jasm?» La frialdad en la voz de él la golpeó como una bofetada. Era como si los últimos días no hubieran sucedido, como si ese momento de ternura, ese casi beso, hubiera sido solo producto de su imaginación. «Quiero entender lo que pasó», dijo ella dando un paso adelante. «¿Por qué huiste?» «Yo no huí de nada». Hassan volvió a mirar los papeles. «Simplemente regresé a los negocios importantes». «¿Negocios importantes?» Jasm repitió las palabras con amargura. «¿Es así como llamas lo que pasó entre nosotros?» Hassan soltó la pluma con más fuerza de lo necesario. «No pasó nada entre nosotros, Jasm, nada que tenga significado». Las palabras fueron como cuchillos, pero Jasm se negó a retroceder. «Entonces, ¿por qué tus manos temblaron? ¿Por qué tu voz cambió cuando dijiste que yo era hermosa?» Hassan se levantó bruscamente, los puños apoyados en la mesa. «¿Estás imaginando cosas?» «Estoy imaginando». Shah Jasm dio más pasos adelante hasta quedar delante de la mesa. «¿Estoy imaginando la forma en que me tocaste, la forma en que me miraste?» «Jasm, para». «¿Estoy imaginando que casi me besaste?» «Para». «Hassan», gritó, rodeando la mesa hasta quedar frente a ella. «Basta». Se quedaron allí a pocos centímetros de distancia, las respiraciones aceleradas. Jasm podía ver la lucha interna en los ojos verdes de él. «¿Por qué esto te asusta tanto?», preguntó ella, la voz más baja pero no menos intensa. «¿Por qué la posibilidad de sentir algo por mí te aterroriza?» Hassan rió, pero era una risa amarga, sin humor. «¿De verdad crees que siento algo por ti? Eres solo una carga que me vi obligado a llevar, una obligación que necesito cumplir». La palabra resonó en el aire como una condena. Jasm sintió algo romperse dentro de ella, no de dolor, sino de rabia pura. «¿Una carga?», repitió, la voz peligrosamente baja. «Sí, así es», dijo Hassan, casi aliviado de admitirlo. «Un peso impuesto contra mi voluntad». «¿Contra tu voluntad?». Jasm avanzó un paso, los ojos chispeando. «¿Entonces eso es lo que soy para ti?». Hassan parpadeó, sorprendido por la intensidad en la voz de ella. «¿Crees que no sé que podrías haber impedido este matrimonio?». La voz de ella tembló de furia. «Me tomas por idiota, Hassan». «No». Ella alzó la mano, interrumpiéndolo. «Me vas a escuchar ahora». Por primera vez desde que se conocían, Hassan se quedó en silencio, impactado por la fuerza que emanaba de ella. «¿Tú eres Hassan al-Rashid?», dijo Jasm dando un paso más adelante. «Eres el Sheikh de Darhan, CEO de una de las mayores petroleras del mundo. Tienes poder suficiente para mover montañas, para cambiar leyes, para hacer lo que quieras». Hassan abrió la boca para protestar, pero ella no había terminado. «Si realmente no me quisieras, si yo fuera realmente solo una carga indeseada, habrías encontrado una forma de cancelar este matrimonio». Sus palabras salían como tiros certeros. «Habrías pagado a mi padre para que desistiera. Habrías inventado un escándalo. Habrías alegado incompatibilidad. Habrías hecho cualquier cosa». Hassan se puso pálido. Cada palabra de Jasm alcanzaba un punto vulnerable que él intentaba esconder incluso de sí mismo. «Pero no hiciste nada de eso», continuó ella implacable. «¿Sabes por qué? ¿Porque querías casarte conmigo? Porque una parte de ti, por pequeña que sea, deseaba esto». «Eso es absurdo», consiguió decir Hassan, pero su voz sonó débil. «Sí». Jasm se acercó aún más, hasta que pudo ver sus pupilas dilatadas. «Entonces dime, Hassan, ¿por qué no luchaste?». Silencio. ¿Por qué un hombre con tanto poder simplemente aceptó un matrimonio que no quería? Más silencio. ¿Por qué me trajiste a Londres cuando podrías haberme dejado aquí en Darhan, lejos de tu vida perfecta? Hassan intentó retroceder, pero Jasm lo siguió. «¿Por qué casi me besaste?». La pregunta final resonó en la oficina como un trueno. Hassan se quedó sin respuesta. Por primera vez en la vida, él no tenía una justificación lista, una explicación lógica, una defensa preparada. Jasm lo estudió por un largo momento. Cuando habló nuevamente, su voz estaba tranquila,
pero cargada de una fuerza que él nunca había percibido antes. ¿Sabes cuál es tu problema, Hassan? Ella inclinó la cabeza levemente. Pensaste que yo sería como todas las otras mujeres de tu vida, sumisa, desesperada por tu aprobación, dispuesta a aceptar migajas de atención. Hassan la observaba fascinado, a pesar de sí mismo. Querías que implorara, querías que llorara, querías que me humillara para que pudiera sentirte poderoso y en control. Cada palabra era verdad y ambos lo sabían. Pero no hice nada de eso, ¿verdad? Jasm sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. Me levanté, mantuve mi dignidad. Te traté con respeto, incluso cuando no lo merecías. Hassan tragó saliva. Y eso te dejó confuso, porque por primera vez en tu vida encontraste una mujer que no te necesita, una mujer que puede vivir perfectamente bien sin tu aprobación o tu amor. Jasm dio un paso hacia atrás, creando distancia entre ellos. Esto te asusta, Hassan, porque significa que si me quieres de verdad, tendrás que bajar de tu pedestal. Tendrás que admitir que no eres el hombre frío y controlado que crees ser. Tendrás que ser vulnerable. Hassan permaneció inmóvil, como si hubiera recibido un puñetazo. ¿Que prefieres llamarme una carga?, concluyó Jasm, a admitir que tal vez yo sea la única mujer que ha logrado agrietar esa armadura que construiste alrededor del corazón. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hassan la miró como si la viera por primera vez. La mujer delante de él no era la niña tímida que él recordaba. No era la esposa sumisa que él esperaba. Era una fuerza de la naturaleza, inteligente, valiente, implacable. Y ella tenía razón en todo. Jasm, él comenzó, pero ella ya estaba caminando en dirección a la puerta. Cuando decidas dejar de mentirte a ti mismo, dijo ella sin volverse, sabes dónde encontrarme. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave. Hassan se quedó solo en la oficina, el corazón latiéndole como un tambor de guerra, percibiendo que su esposa acababa de destruir cada defensa que él había construido en los últimos 10 años. Y por primera vez en su vida adulta, Hassan al-Hasid se sintió completamente expuesto. Después del enfrentamiento en la oficina, Jasm no esperó que Hassan viniera detrás de ella. No esperó disculpas, explicaciones o cambios. En vez de eso, decidió construir una vida propia dentro de aquel matrimonio vacío. La mañana siguiente, llamó a la directora del orfanato que habían visitado. «Me gustaría saber si puedo ayudar de alguna forma», dijo Jasm. «No solo con donaciones, sino con trabajo real». «Sheikh Jasm, sería un honor», respondió la mujer visiblemente emocionada. «Siempre necesitamos voluntarios». «No me trate como Sheikh», pidió Jasm gentilmente. «Solo Jasm, alguien que quiere hacer la diferencia». Jasm comenzó a visitar el orfanato 3 veces por semana. Ayudaba a los niños con las tareas, organizaba actividades recreativas, escuchaba sus historias con paciencia infinita. Pronto descubrió otros lugares que necesitaban apoyo. Un asilo para ancianos abandonados, un centro de rehabilitación para mujeres víctimas de violencia, una escuela en una comunidad carente. Jasm se lanzó al trabajo voluntario, como quien se lanza a aguas profundas. Hassan supo de sus actividades a través de los informes de seguridad. Como esposa del sheikh, Jasm necesitaba escolta siempre que salía del palacio. La sheikh visitó el orfanato Al-Nur por 4 horas, leía él en los informes. Después fue al asilo de los ancianos olvidados. Por la tarde estuvo en la escuela primaria de la comunidad Al-Zarra. Al principio, Hassan pensó que era solo una fase, una forma de Jasm de llamar la atención o vengarse de él de alguna forma. Pero las semanas pasaron y ella continuó. Los periódicos comenzaron a noticiarlo. La sheikh del pueblo, la llamaban, la princesa que abrazó a los olvidados. Las fotos mostraban a Jasm jugando con niños huérfanos, conversando con ancianos solitarios, consolando a mujeres heridas por la vida. En todas las imágenes, ella sonreía, una sonrisa genuina que Hassan raramente veía en casa. Un día, Hassan decidió ver por sí mismo. Condujo hasta el orfanato Al-Nur sin previo aviso, estacionó al otro lado de la calle
y observó a través de los cristales oscuros del coche. Yasm estaba en el patio, rodeada por al menos 20 niños. Usaba un vestido simple, floral y zapatos bajos. El cabello estaba recogido en una coleta práctica. Ella contaba una historia haciendo voces diferentes para cada personaje. Los niños reían fascinados. Una niña pequeña estaba sentada en su regazo, jugando con un mechón de su cabello. Hassan observó por casi una hora. Vio cómo Yasm abrazaba a una niña que lloraba, cómo consolaba a un niño tímido que se quedaba en la esquina, cómo dividía igualmente su atención entre todos. Había algo en la forma en que ella se movía entre ellos, natural, maternal, amorosa, como si hubiera nacido para aquello. Hassan sintió algo extraño moverse en el pecho, algo que prefería no identificar. Cuando Yasm se dispuso a partir, los niños la rodearon, pidiendo que se quedara más tiempo. «Mañana vuelvo», prometió ella, besando la frente de cada uno. «Sean buenos con la tía Mariam». Hassan vio los ojitos tristes observándola partir. Vio cómo ellos la saludaban con la mano hasta que el coche de Yasm desapareció en la esquina. Solo entonces él notó que había otras personas observando. Padres que venían a buscar a sus hijos en la escuela de enfrente, comerciantes de las tiendas cercanas. Todos miraban a Yasm con algo que Hassan reconoció inmediatamente. Respeto, admiración, amor genuino. Yasm había conquistado el corazón del pueblo de Darhan sin proclamaciones, sin discursos, sin campañas de marketing, solo siendo ella misma. Hassan regresó a casa con una sensación extraña en el pecho. Durante la cena, observó a Yasm comer en silencio. Ella parecía cansada, pero había una paz en su rostro que él no veía hacía semanas. «¿Cómo fue tu día?», preguntó él, sorprendiendo a ambos. Yasm levantó los ojos claramente sorprendida con la pregunta. «Bien», respondió cautelosamente. «¿Y el tuyo?». «También». «¿Bien?». Hassan dudó. «Oí decir que estás haciendo trabajo voluntario». «Oí decir...». Yasm arqueó una ceja. «¿O mandaste que me siguieran?». Hassan tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Es necesario garantizar su seguridad». «Entiendo». Yasm volvió a comer. «Sí, estoy haciendo trabajo voluntario. Espero que no sea un problema». «¿Por qué sería un problema?». Yasm lo miró directamente a los ojos. «Porque todo lo que hago parece incomodarte de alguna forma». Hassan no tuvo respuesta para eso. En las semanas siguientes, Hassan se encontró observando a Yasm más frecuentemente, no de forma obvia, sino a través de miradas robadas durante las comidas, a través de los informes de seguridad que leía con atención creciente, a través de las fotos en los periódicos que estudiaba por más tiempo de lo que debería. Yasm percibió las miradas. Una mañana, mientras tomaba un café en la terraza, ella lo confrontó gentilmente. «¿Quieres preguntar algo sobre mi trabajo?», dijo sin levantar los ojos del periódico. Hassan casi derramó la taza de café. «¿De qué estás hablando?». «Me observas». Yasm lo miró. «Hace semanas, siempre que crees que no estoy viendo». Hassan sintió el rostro enrojecer. «Yo no». «Hassan». Yasm suspiró. «Somos adultos. Si tienes curiosidad sobre lo que hago, puedes simplemente preguntar». Por un momento, Hassan consideró mentir. Consideró negar, desviar, mantener la fachada de indiferencia. En vez de eso, se sorprendió a sí mismo diciendo la verdad. «¿Por qué haces eso?». «Hago qué». «El trabajo voluntario. Podrías pasar los días haciendo compras, yendo al spa, viviendo la vida fácil de una sheikh rica». Hassan la estudió. «¿Por qué eliges pasar tiempo con huérfanos y ancianos abandonados?». Yasm se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era suave pero firme. «Porque ellos lo necesitan y porque yo puedo ayudar». Ella pausó. «Y porque, a diferencia de algunas personas, no consigo fingir que no veo el sufrimiento a mi alrededor». La crítica velada golpeó a Hassan como una flecha certera. «Además», continuó Yasm, «me hace sentir útil, me hace recordar que mi vida tiene propósito, aunque mi matrimonio no lo tenga». Hassan sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago.
Jasm se levantó, doblando el periódico con cuidado. Si realmente quieres entender lo que hago, puedes acompañarme algún día, pero no como el sheik en visita oficial, como Hassan, el hombre. Ella pausó en la puerta de la terraza. Claro, eso exigiría que bajes de tu pedestal por algunas horas, y no estoy segura de que estés listo para eso. Hassan se quedó solo en la terraza, observando a Jasm alejarse con aquella dignidad natural que lo dejaba simultáneamente irritado y fascinado. Esa noche, él se quedó despierto hasta tarde, mirando el techo. Las palabras de Jasm resonaban en su mente. «Puedes acompañarme algún día, pero no como el sheik en visita oficial, como Hassan, el hombre». ¿Cuándo fue la última vez que alguien había hecho distinción entre el sheik y el hombre? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había importado con Hassan, y no con su posición, su poder, su dinero? Jasm hacía esa distinción naturalmente. Ella oía al hombre detrás del título, y eso lo asustaba más que cualquier cosa que ella ya había dicho o hecho, porque significaba que ella ya había pasado por todas sus defensas sin que él se diera cuenta. Significaba que tal vez ya era demasiado tarde para proteger su corazón. Después de la conversación en la terraza, algo cambió en Jasm, no de forma dramática o súbita. Pero Hassan lo percibió en los pequeños detalles que solo un hombre obsesionado por alguien consigue notar. Jasm dejó de hacer preguntas educadas sobre su día, dejó de desear buenos días cuando se cruzaban en el pasillo, dejó de sonreír aquellas sonrisas corteses que ella mantenía incluso cuando él la trataba con frialdad. En vez de eso, ella pasó a tratarlo como aire. Hassan se despertaba por la mañana y bajaba para el desayuno, esperando encontrarla en la terraza, como siempre. Pero Jasm ya había comido y salido para sus actividades voluntarias. Él volvía del trabajo al final de la tarde, anticipando verla leyendo en el jardín. Pero el jardín estaba vacío. Durante la cena, ella comía en silencio absoluto. No hacía comentarios sobre la comida, no preguntaba sobre los negocios del Principado, no hacía ningún esfuerzo para mantener conversación. Era como si Hassan se hubiera vuelto invisible en su propia casa. Y eso lo estaba volviendo loco. Hassan al-Rashid estaba acostumbrado a ser el centro de atención donde quiera que fuera. En reuniones de negocios, todos pendían de sus palabras. En eventos sociales, las personas competían por su atención. Mujeres se esforzaban para impresionarlo. Jasm hacía exactamente lo opuesto. Ella lo ignoraba con una perfección que rozaba el arte. En la primera semana, Hassan pensó que era solo una fase. Jasm estaba haciendo una pataleta, intentando llamarlo la atención a través de la indiferencia. En la segunda semana, comenzó a irritarse. ¿Cómo se atrevía ella a ignorarlo de esa forma? En la tercera semana percibió que no estaba irritado. La extrañaba. Extrañaba sus preguntas educadas, sus sonrisas corteses, sus intentos gentiles de conversación que él siempre había rechazado. Ahora que Jasm había dejado de intentar, Hassan percibió cuánto esos pequeños gestos significaban para él, y eso lo asustaba. Una mañana, Hassan decidió romper el silencio. Bajó más temprano para el desayuno, esperando encontrar a Jasm aún allí. Ella estaba terminando de comer cuando él llegó. Tan pronto como lo vio, se levantó para irse. «Buenos días, Jasm», dijo Hassan, intentando sonar casual. Ella asintió levemente en su dirección, una cortesía básica que se da a un extraño, y continuó caminando. «¿Cómo están los proyectos voluntarios?», intentó él nuevamente. «Bien», respondió Jasm, sin volverse, ya casi en la puerta, y desapareció. Hassan se quedó solo en la terraza, con la sensación extraña de que acababa de ser despedido. Durante el día, en la oficina, se encontró pensando en aquel bien monosilábico. Jasm solía explicar sobre su trabajo con entusiasmo cuando él demostraba interés. Ahora, una única palabra era todo lo que él recibía. Por la noche, durante la cena, Hassan intentó nuevamente. «Vi en los periódicos que visitaste el centro de rehabilitación», comentó. «Sí», respondió Jasm, cortando la carne, sin mirarlo a él. «¿Cómo fue?» «Bien». Hassan cerró los puños debajo de la mesa. Aquella palabra estaba comenzando a sonar como tortura.
Yasm, dijo él, la voz ligeramente más dura, estoy intentando tener una conversación civilizada contigo. Ella finalmente levantó los ojos. La mirada que le dirigió era educada, pero completamente vacía de calor. Y yo estoy respondiendo educadamente a sus preguntas, dijo ella con neutralidad perfecta. ¿Hay algo más que le gustaría saber? Hassan se quedó sin palabras delante de la frialdad de ella. Era como hablar con una desconocida educada. No, consiguió decir. Yasm volvió a comer como si él no existiera. Las semanas siguientes fueron una agonía silenciosa para Hassan. Él se encontró prestando atención a todos los movimientos de Yasm en la casa. Oía sus pasos en el pasillo y calculaba sus horarios. Sabía cuándo ella salía, cuándo volvía, cuándo se bañaba, cuándo se iba a dormir, pero no conseguía más tener acceso a ella. Yasm se había convertido en un fantasma elegante, que compartía la misma casa que él, pero no compartía nada más. Además, Hassan comenzó a inventar excusas para quedarse en las habitaciones comunes cuando sabía que ella estaría allí. Iba a la biblioteca cuando ella solía leer. Caminaba por el jardín en los horarios que ella regaba las flores, pero Yasm había cambiado su rutina, como si pudiera sentir la presencia de él y deliberadamente eligiera otros lugares para estar. Una noche, Hassan no pudo soportarlo más. Yasm había cenado más temprano y estaba subiendo las escaleras cuando él llegó a casa. Hassan prácticamente corrió detrás de ella. «Yasm, espera». Ella se detuvo en medio de la escalera y se giró. El rostro estaba compuesto, educado, pero distante. «Sí». Hassan subió algunos escalones, deteniéndose 2 niveles debajo de ella. Aún así, ella parecía inalcanzable. «Nosotros necesitamos conversar», dijo él. «¿Sobre qué?» «¿Sobre esto?» Hassan gesticuló en el aire entre ellos. «¿Sobre lo que pasó con nosotros?» «¿Pasó con nosotros?» Yasm inclinó la cabeza levemente. «No recuerdo que nada haya pasado con nosotros, Hassan. Para que algo pase entre 2 personas, ellas necesitan tener algún tipo de relación primero». Las palabras fueron como cuchillos, pero dichas con un tono tan neutro que dolieron aún más. «Yasm, no seas así». «¿Así cómo?» Ella bajó un escalón, quedando más cerca de él. «Estoy siendo exactamente como tú siempre quisiste que fuera, distante, sin expectativas, tratando nuestro matrimonio como la formalidad que dejaste claro que es». Hassan sintió algo romperse en el pecho. «Yo nunca quise». «¿Quisiste qué?» Yasm lo interrumpió, y por primera vez en semanas había emoción en su voz. «Dejaste muy claro lo que querías desde el primer día. Una esposa en el papel, pero nunca una mujer de verdad. Alguien que cumpliera el requisito social sin incomodarte emocionalmente». «Eso no es verdad», dijo Hassan, pero sonó débil incluso para él. «¿No lo es?» Yasm dio un paso más en su dirección. «Entonces dime, Hassan, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora quieres conversar? ¿Por qué ahora quieres mi atención?» Hassan abrió la boca, pero no consiguió formular una respuesta, porque la verdad era que él no sabía explicar. Solo sabía que la ausencia de ella lo estaba matando poco a poco. «Eso es lo que pensé», dijo Yasm, notando su silencio. «Solo quieres lo que no puedes tener. Cuando yo intentaba, tú me rechazabas. Ahora que dejé de intentar, tú me quieres de vuelta». El análisis era tan preciso que Hassan se sintió expuesto. «Bueno, siento mucho decepcionarte, pero yo no soy un juguete que puedes tomar y soltar cuando te apetece». Yasm se giró para continuar subiendo, pero Hassan, en un impulso desesperado, la sujetó del brazo. «Yasm, por favor». Ella se giró, mirando primero la mano de él en su brazo, después sus ojos. Hassan podía ver su propia respiración acelerada, reflejada en la mirada de ella. «Por favor». «¿Qué?», preguntó ella suavemente. Hassan percibió que no tenía respuesta. No sabía lo que estaba pidiendo. «Perdón, atención». Una vuelta al tiempo en que ella aún intentaba. ¿Tú realmente no sientes nada más?», preguntó él, la voz saliendo más vulnerable de lo que pretendía. «Ni un poco de lo que sentías antes». Por un momento,
Hassan pensó haber visto una sombra de dolor pasar por los ojos de Yasm, pero fue tan rápida que pudo haberlo imaginado. Cuando ella respondió, su voz estaba tranquila, pero había una frialdad en ella que fue peor que cualquier grito. «No siento nada que tú no hayas matado, Hassan». Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Hassan sintió la mano resbalar de su brazo como si hubiera perdido toda la fuerza. «Todo lo que yo sentí por ti», continuó Yasm, «toda esperanza, todo cariño, todo amor que yo traje a este matrimonio, tú lo destruiste meticulosamente con frialdad, con rechazo, con crueldad». Hassan quedó inmóvil, observando sus propias palabras y acciones serle devueltas en su rostro. «Entonces no», dijo Yasm, comenzando a subir los escalones nuevamente. «No siento nada, porque tú te aseguraste de que no quedara nada para que yo sintiera». Hassan permaneció parado en la escalera, observando a Yasm desaparecer en el piso superior. Cuando oyó la puerta de su cuarto cerrarse, algo dentro de él se desmoronó. Por primera vez desde que regresó a Darhan, Hassan al-Hasid entendió lo que era sentir pérdida real y percibió con horror que tal vez era demasiado tarde para recuperar lo que había destruido. Esa noche, Hassan se quedó despierto hasta el amanecer, un vacío en el pecho que no consiguió admitir ni siquiera para sí mismo, porque admitir el vacío significaría admitir que Yasm se había vuelto importante para él. Y Hassan aún no estaba listo para admitir eso. Las noches se convirtieron en un infierno silencioso para Hassan. Después del enfrentamiento en la escalera, él no conseguía más dormir. Se quedaba despierto hasta altas horas, mirando el techo con las palabras de Yasm resonando en su mente como una condena eterna. «No siento nada que tú no hayas matado». Hassan se revolvía en la cama, pero no encontraba paz. Siempre que cerraba los ojos, veía el rostro de Yasm, la frialdad en sus ojos, la forma en que había retrocedido cuando él tocó su brazo, la forma en que ella había hablado sobre sentimientos muertos. En la tercera noche de insomnio, Hassan desistió de intentar dormir. Se levantó, se puso una bata y fue a la oficina. Tal vez el trabajo pudiera distraer su mente, pero cuando abrió el portátil, no consiguió concentrarse en los informes financieros. En vez de eso, se encontró mirando por la ventana que daba al cuarto de Yasm. La luz estaba apagada. Ella estaba durmiendo tranquilamente mientras él se destrozaba en insomnio. Hassan cerró el portátil con fuerza y se dirigió a la biblioteca. Eligió un libro cualquiera y intentó leer, pero las palabras danzaban en la página sin sentido. Su mente estaba en otro lugar, en el pasado, reviviendo cada momento desde que regresó a Darhan. Por primera vez, Hassan se forzó a ser completamente honesto consigo mismo. Yasm tenía razón en todo. Él podría haber cancelado el matrimonio si realmente quisiera. Podría haber encontrado una forma, por más complicada que fuera. Hassan al-Rashid no había llegado donde estaba aceptando obstáculos imposibles de superar, pero no había luchado contra el matrimonio. No había siquiera intentado. ¿Por qué? Hassan se levantó del sillón y comenzó a caminar por la biblioteca, las manos entrelazadas detrás de la espalda, la mente trabajando como si estuviera resolviendo un problema de negocios complejo. La verdad comenzó a emerger lentamente, como agua a través de una grieta en la pared. Él se había casado con Yasm porque en algún lugar profundo y secreto de su mente había esperado que ella pudiera llenar el vacío que él sentía hacía años. El vacío que ninguna mujer en Londres había logrado llenar, el vacío que ninguna conquista profesional había eliminado, el vacío que él intentaba ignorar con fiestas, bebidas y aventuras vacías. Hassan se detuvo de caminar, las manos temblando ligeramente. En Londres, él tenía todo lo que un hombre podría querer: dinero, poder, mujeres hermosas que competían por su atención. Apartamento lujoso con vista al Támesis, coches caros, acceso a los círculos más exclusivos de la sociedad inglesa, pero todas las mañanas, cuando se despertaba solo en ese apartamento de cobertura, sentía un vacío que nada conseguía llenar. Había pensado que venir a Darhan para el matrimonio sería solo otro sacrificio temporal. Cumpliría el deber,
mantendría las apariencias y volvería a Londres lo más rápido posible. Pero entonces vio a Yasm y algo en él reconoció algo en ella. Hassan se sentó pesadamente en el sillón, pasando las manos por el rostro. La verdad era que Yasm lo había asustado desde el primer momento, no por ser desinteresante o sumisa, como él esperaba, sino por lo opuesto. Ella se había transformado en una mujer de una belleza que lo dejaba sin aliento. Pero no era solo la belleza física, era la fuerza interior que ella demostraba, la dignidad natural, la forma en que trataba a todos con respeto genuino. Yasm poseía algo que todas las mujeres sofisticadas de Londres no tenían: autenticidad. Y eso lo aterrorizaba, porque significaba que ella podía ver a través de todas sus máscaras. Podía ver al hombre detrás del sheik, del CEO, del Playboy internacional. Podía ver a Hassan como él realmente era, y tal vez no le gustara lo que viera. Entonces él había atacado primero. Había construido muros antes de que ella pudiera rechazarlo. La había herido antes de que ella pudiera herirlo. Hassan rió amargamente en la biblioteca vacía. ¡Qué estrategia brillante! Destruir a la única persona que tal vez pudiera amarlo de verdad antes incluso de darle una oportunidad. Las horas pasaron sin que él se diera cuenta. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana de la biblioteca, Hassan aún estaba en el sillón, perdido en pensamientos. Fue entonces cuando oyó pasos en el jardín. Hassan se levantó y miró por la ventana. Era Yasm caminando entre los rosales con la regadera en las manos. Usaba un vestido blanco simple y sandalias bajas. El cabello estaba suelto, ondulando suavemente con la brisa matinal. Por un momento Hassan solo la observó. Había algo de paz en la forma en que ella se movía entre las flores, como si hubiera encontrado serenidad incluso en medio del dolor. Ella había traído dignidad a su casa. Hassan percibió eso con claridad cristalina esa mañana. En todos los lugares que Yasm tocaba había más vida, más belleza, más humanidad. El palacio se había convertido en un hogar cuando ella llegó, no por las decoraciones o cambios físicos, sino por su presencia, por la forma en que saludaba a los empleados por su nombre, cómo sonreía genuinamente, cómo se importaba. Hassan había ganado más que una esposa cuando se casó con Yasm. Había ganado a alguien que hacía su vida mejor, simplemente por existir en ella. Y él había tirado todo por orgullo y miedo. Sin pensar conscientemente en lo que estaba haciendo, Hassan salió de la biblioteca y caminó hasta el jardín. Las ojeras marcaban su rostro, el cabello despeinado denunciaba la noche de insomnio. Yasm estaba arrodillada cerca de un parterre de rosas blancas, fresca y tranquila, como si hubiera dormido plácidamente. El contraste entre ellos era flagrante. Él exhausto y atormentado, ella serena y en paz. Ella no lo oyó acercarse hasta que él habló. «Buenos días». Ella miró por encima del hombro, claramente sorprendida de verlo en el jardín tan temprano. «Buenos días», respondió cautelosamente, volviendo al trabajo. Hassan se quedó allí parado, las manos en los bolsillos, buscando las palabras correctas, palabras que pudieran empezar a reparar el daño que había hecho. «Las rosas están bonitas», dijo. «Finalmente». «¿Lo están?» Yasm no levantó los ojos. «La jardinera las cuida bien». «No», dijo Hassan suavemente. «Tú las cuidas bien». Yasm dejó de remover la tierra, pero no se volvió. «Te veo aquí todas las mañanas», continuó Hassan. «Regando, podando, cuidando. Se pusieron más bonitas desde que llegaste». «Hassan», Yasm comenzó, pero él la interrumpió gentilmente. «Déjame terminar, por favor». Ella permaneció inmóvil, aún de espaldas a él. Hassan respiró hondo, preparándose para lo que tal vez sería la conversación más importante de su vida. «Pasé la noche entera despierto, pensando en lo que dijiste en la escalera». Su voz salió más baja de lo que pretendía. «Sobre que yo había matado los sentimientos que tenías por mí». Yasm finalmente se giró, aún arrodillada en el parterre. Sus ojos encontraron los de él, y Hassan vio en ellos una cautela que nunca había visto antes. «Y tienes razón», continuó él. «Sobre todo yo podría haber cancelado el matrimonio si realmente quisiera. Yo podría haber encontrado una forma». Hassan dio un paso adelante
y Yasm permaneció inmóvil, observándolo. Pero no lo cancelé porque una parte de mí quería esto. Te quería a ti. Las palabras salieron con dificultad, como si fueran arrancadas de algún lugar muy profundo, y eso me asustó más que cualquier cosa que haya sentido en la vida. Yasm parpadeó, claramente sorprendida por la honestidad de él. Entonces yo te ataqué antes de que tú pudieras atacarme. Construí muros antes de que tú pudieras rechazarme. Te herí antes de que tú pudieras herirme. Hassan se arrodilló en el suelo del jardín, quedando a la altura de los ojos de Yasm. La tierra ensució sus rodillas, pero él no se importó. Su mano se movió involuntariamente en dirección a la de ella, que aún sostenía un puñado de tierra. Por un momento, sus dedos casi se tocaron. Casi. Hassan dudó, luego retiró la mano. Tal vez fui injusto, dijo él, mirando directamente a los ojos de ella. Por un momento, el jardín quedó completamente silencioso. Yasm lo estudió como si estuviera viendo a un extraño. Ella no sonrió, no se arrojó en sus brazos, no dijo que lo perdonaba, pero Hassan vio algo en sus ojos, una sorpresa genuina, como si él hubiera dicho algo que ella jamás esperaba oír. Y por ahora, eso era suficiente. Tal vez, repitió Yasm suavemente después de un largo silencio. Tal vez lo fuiste. Hassan sintió algo moverse en el pecho. No era perdón. Todavía no, pero era un comienzo. Después de la conversación en el jardín, algo cambió entre ellos. No de forma dramática, sino como el cambio sutil de las estaciones, casi imperceptible, pero real. Hassan comenzó a aparecer para el desayuno en los mismos horarios que Yasm. No hablaba mucho, pero su presencia no era más hostil, era cuidadosa. En la primera mañana, Yasm lo saludó con una educación cautelosa. Hassan respondió de la misma forma. Comieron en silencio, pero no era el silencio gélido de antes, era un silencio que permitía posibilidades. En la tercera mañana, Hassan comentó sobre el tiempo. «Va a llover hoy», dijo mirando las nubes por la ventana. «Las rosas lo necesitan», respondió Yasm. Fue una conversación de 30 segundos, pero fue una conversación real. En la semana siguiente, Hassan preguntó sobre el orfanato. «¿Cómo está el niño que lloraba mucho? Ahmad». Yasm lo miró sorprendida. Ella había mencionado a Ahmad solo una vez semanas atrás. «Mejor», dijo ella cuidadosamente. «Hizo algunos amigos». Hassan asintió. «Los niños necesitan amigos». Yasm asintió y por un momento sus ojos se encontraron a través de la mesa. No fue una mirada de hostilidad o desconfianza, fue solo una mirada. Los pequeños gestos continuaron creciendo como plantas delicadas. Hassan dejó de salir de la habitación cuando Yasm entraba. En vez de eso, permanecía fingiendo leer o trabajar, pero en realidad observando los movimientos de ella por la sala. Yasm dejó de cambiar de dirección cuando lo veía en los pasillos. En vez de eso, caminaba normalmente, asintiendo levemente cuando pasaba por él. Una noche, durante la cena, Hassan preguntó sobre el trabajo de ella en el centro de rehabilitación. «Debe ser difícil», dijo, «oír las historias de las mujeres». Yasm quedó inmóvil por un momento, el tenedor parado en el aire. Era la primera vez que Hassan demostraba interés genuino en su trabajo. «Sí», admitió ella, «pero también es inspirador ver cómo ellas encuentran fuerza para recomenzar». Hassan asintió lentamente. Recomenzar exige mucha valentía. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de significado doble. Yasm lo estudió, intentando descifrar si él estaba hablando solo sobre las mujeres del centro o sobre algo más personal. «Sí», dijo ella finalmente, «exige». Terminaron la comida en un silencio que por primera vez en meses no era incómodo. 2 semanas después de la conversación en el jardín, llegó la invitación que cambiaría todo. La embajada francesa estaba ofreciendo una cena en homenaje a los líderes empresariales y políticos de la región. Como sheik e importante figura de los negocios, Hassan era esperado, y como su esposa, Yasm también. «Necesitas asistir», dijo Hassan durante el desayuno, entregándole la elegante invitación. Yasm la leyó rápidamente.
Era el tipo de evento que ella había aprendido a tolerar. Mucha política, mucha ostentación, mucha falsedad social. Claro, respondió. ¿Qué tipo de evento es? ¿Formal, conservador? Hassan dudó. Yasm, algunos de los invitados pueden hacer comentarios sobre nuestro matrimonio, sobre nosotros. Periodistas también estarán presentes. Yasm entendió lo que él no estaba diciendo. Era la primera aparición pública de ellos desde que la dinámica entre ellos había comenzado a cambiar. Las personas iban a observar, analizar, buscar señales de problemas conyugales. Entiendo, dijo ella, mantendremos las apariencias. Hassan la miró por un largo momento. No son solo apariencias, Yasm. Ella alzó los ojos, sorprendida por el tono de él. Quiero decir... Hassan se pasó la mano por el cabello, un gesto que ella había aprendido a reconocer cuando él estaba incómodo. No necesita ser solo apariencias. Yasm sintió algo moverse en el pecho, pero forzó su voz a permanecer neutra. ¿Qué estás sugiriendo? Que tal vez podamos intentar ser una pareja de verdad, ya al menos por una noche. La propuesta quedó suspendida entre ellos, como un puente frágil sobre un abismo. Por una noche, repitió Yasm, para ver cómo es, dijo Hassan, su voz más baja, sin presión, sin expectativas, solo ver. Yasm lo estudió. Había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que ella raramente veía, una esperanza cuidadosa que él intentaba esconder. Está bien, dijo ella finalmente. Podemos intentar. La noche del evento, Yasm eligió un vestido largo de color burdeos que realzaba su piel dorada, simple, pero elegante. Cuando bajó las escaleras, encontró a Hassan esperando en el vestíbulo. Él usaba smoking negro y parecía más hermoso de lo que debería ser legal. Cuando la vio, sus ojos se agrandaron ligeramente. «Estás hermosa», dijo. Y no sonó como cortesía automática, sonó genuino. «Gracias», respondió Yasm, sintiendo el rostro enrojecer. Durante el trayecto hasta el hotel, ellos conversaron sobre cosas triviales, el tráfico, el tiempo, los posibles invitados, pero había una energía diferente entre ellos, como si estuvieran ensayando para papeles que no tenían certeza de cómo interpretar. El salón estaba lleno de personas elegantes, luces doradas y el murmullo de conversaciones en varias lenguas. Hassan colocó la mano en la espalda de Yasm mientras ellos entraban, un gesto protector que ella no esperaba. Durante la primera hora, ellos se comportaron como siempre lo hacían en eventos públicos, educados, cordiales, pero distantes. Hassan saludaba a los invitados. Yasm sonreía graciosamente al lado de él, pero entonces algo cambió. Un empresario italiano hizo un comentario sobre matrimonios arreglados siendo cosas del pasado. «Imagino que debe ser difícil», dijo el hombre a Hassan, «estar atrapado en tradiciones tan anticuadas cuando se tiene una vida moderna». Hassan se tensó al lado de Yasm. Ella se preparó para la respuesta diplomática y vacía que él normalmente daría. En vez de eso, Hassan sorprendió a todos. «En realidad», dijo Hassan, su voz clara y firme, «mi matrimonio con Yasm es una de las mejores decisiones que he tomado». El italiano parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. «Yasm no es solo mi esposa en el papel», continuó Hassan, mirando directamente a ella. «Ella es mi compañera, mi pareja, una mujer que admiro profundamente». Yasm sintió el corazón detenerse por un momento, luego dispararse. Hassan estaba mirándola con una intensidad que hizo sus piernas temblar. «Las tradiciones a veces nos dan regalos que no esperábamos», dijo Hassan, aún mirando a los ojos de ella. «Y yo tuve mucha suerte». El grupo alrededor de ellos murmuró aprobación. Alguien hizo un comentario sobre amor verdadero, pero Yasm apenas oyó. Todo lo que conseguía ver eran los ojos de Hassan. Todo lo que conseguía sentir era la mano de él, que se había movido para sujetar la de ella. Cuando finalmente consiguió respirar nuevamente, Yasm percibió que algo dentro de ella se había movido. Una pared que ella había construido cuidadosamente había comenzado a agrietarse. Hassan había hablado sobre ella con orgullo genuino, delante de extraños, delante de periodistas.
Había declarado públicamente que ella era importante para él, y por el tono de voz, por la forma en que la miró, ella le creyó. Durante el resto de la noche, Hassan permaneció al lado de ella de forma diferente, no como un deber a cumplir, sino como si realmente quisiera estar allí. Él la incluyó en las conversaciones, inclinaba la cabeza levemente para oír sus opiniones. Sonrió cuando ella hacía comentarios inteligentes. Tocó su brazo gentilmente cuando quería su atención, y Jasm sentía el calor recorrer por su piel. Por primera vez desde el matrimonio, Jasm sintió como si fueran realmente una pareja. En el trayecto de vuelta a casa, ellos permanecieron en silencio, pero era un silencio diferente de los anteriores. Estaba cargado de posibilidades no exploradas. «Gracias», dijo Jasm cuando llegaron al palacio. «¿Por qué?», preguntó Hassan. «Por aquello, lo que dijiste sobre mí». Hassan se detuvo en la puerta de entrada y se giró hacia ella. «Hablé la verdad», dijo simplemente. Jasm lo miró por un largo momento. Su corazón aún estaba acelerado. Una parte de ella quería creer. Quería bajar completamente la guardia y lanzarse a aquella posibilidad. Pero otra parte, la parte que había sido herida demasiado, la alertó para tener cuidado. «Buenas noches, Hassan», dijo ella suavemente y subió las escaleras. Hassan se quedó en el vestíbulo, observándola desaparecer. Esa noche, Jasm se acostó en la cama con el corazón aún acelerado. Las palabras de Hassan resonaban en su mente, la forma en que él la miró, el orgullo en su voz. El muro que ella había construido alrededor del corazón comenzaba a derrumbarse, pero ella aún no estaba lista para dejarlo caer completamente. 3 días después del evento en la embajada, la tensión en el palacio era palpable. Hassan andaba por los pasillos como un león enjaulado. Jasm mantenía la cortesía educada, pero había algo diferente en sus ojos, como si estuviera esperando algo, como si estuviera probando si las palabras de él en la cena habían sido reales. La explosión vino una noche de martes durante la cena. Jasm había comentado sobre una nueva iniciativa en el orfanato, una campaña para recaudar fondos para reformar el edificio. «Necesitamos patrocinadores», dijo ella. «Pensé que tal vez tú pudieras». «No», dijo Hassan cortándola bruscamente. Jasm dejó de hablar sorprendida. «No, no voy a usar mi empresa para tus proyectos de caridad». Las palabras salieron más duras de lo que Hassan pretendía, pero él estaba irritado. Irritado con la forma en que ella lo miró en los últimos días, como si esperara algo de él, como si creyera que él podía cambiar. «Proyectos de caridad», repitió Jasm, la voz peligrosamente baja. «Hassan, son niños huérfanos, niños que duermen en cuartos con goteras, que comen en platos rotos». Ella se levantó de la silla. «Pero claro, eso no es lo suficientemente importante para el gran Sheikh Hassan al-Hasid». «¿No lo es?», dijo Hassan también levantándose. «Es que no puedo mezclar negocios con... ¿Con qué? ¿Con compasión, con humanidad, con sentimientos?», explotó Hassan. «No puedo mezclar negocios con sentimientos». El silencio cayó sobre ellos como una bomba. Jasm lo miró como si él la hubiera acabado de desgarrar por la mitad. «Sentimientos», ella repitió lentamente. «Eso es lo que soy para ti, ¿no? Un sentimiento inconveniente que necesitas controlar». Hassan se pasó las manos por el cabello, frustrado. «¿No entiendes?». «Entiendo perfectamente». Jasm dio un paso en dirección a él, los ojos brillando de furia. «En la embajada dijiste todas esas cosas bonitas. Me hiciste pensar que tal vez tú realmente, que yo realmente qué, que tú me quisieras de verdad». Las palabras salieron como un grito, que todo aquello no fuera solo otra actuación para impresionar a los otros. Hassan quedó inmóvil. La acusación lo golpeó como un puñetazo. «Fue eso, ¿no?», continuó Jasm, las lágrimas comenzando a brillar en sus ojos. «Solo un show, una forma de mantener las apariencias». «Jasm, no. Soy tan estúpida». Ella rió amargamente. «Por un momento creí que pudieras verme, valorarme, «¡Para!». El grito de Hassan resonó por el comedor. Se quedaron allí jadeando,
mirándose el uno al otro a través de un abismo de dolor y frustración. El silencio que siguió fue sofocante, cargado de todo lo que no conseguían decir, de todo lo que sentían pero no osaban admitir. Hassan miraba a